Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén bien. Hoy les quiero contar un poco sobre por qué el español es tan importante para mí. Yo soy americano porque nací aquí en los Estados Unidos, pero mi familia entera es de la República Dominicana y por eso mi primer idioma fue el español. Mi abuela no habla ni una palabra de inglés y por eso cada vez que estaba con ella, cuando yo estaba pequeño, tenía que hablarle en español. Y lo más importante es que cuando yo era pequeño, yo duraba muchísimo tiempo con mi abuela. En las mañanas fue mi abuela que me llevaba a la escuela y cuando la escuela se terminaba, ella ya estaba ahí esperándome para llevarme a casa. Íbamos a casa, comíamos juntos y a veces me quedaba en la casa de mi abuela. Pues así que, aunque yo no estaba estudiando el español en la escuela y cuando estaba con mis padres hablaba inglés, pero todo ese tiempo hablando el español me sirvió para convertirlo en una parte bien fundamental de mí mismo. Pues decir que la primera razón por que el español es tan importante para mí es porque me conecta con mi familia, especialmente con mi abuela. Otra razón de por qué es tan importante el español para mí es porque me conecta con otras personas de otros países. En este momento hay 20 países en el mundo que tienen el español como su idioma oficial. Y viviendo aquí en Nueva York, me puedo encontrar con muchas personas que vienen de esos países. Hay dos cosas que nos conectan como hispanos, que tenemos experiencias similares y que hablamos la misma lengua. Yo me he dado cuenta de cuando los hispanos se encuentran con otros hispanos y se dan cuenta que pueden hablar en su propia lengua, se sienten más cómodos y se pueden convertir en amigos mucho más rápido que si estuvieran hablando en inglés. Yo también trato de siempre hablar español con las personas que son de otros países donde hablan español, porque me da mucho orgullo de poder conectarme con esas personas en nuestra lengua. Es muy difícil de comenzar una nueva vida en un país nuevo, pero cuando se pueden encontrar con una persona que habla la misma lengua, esa persona se va a sentir mucho más seguro. De vez en cuando yo me encuentro con alguien aquí que nada más habla español y cuando se dan cuenta que yo también puedo hablar español y los puedo ayudar, se ponen muy contentos y a mí también me da mucha alegría de poder ayudar a los demás. Entonces, no importa si es hablando con mi abuela o mi familia o personas que yo ni conozco, yo también cuando hablo español me siento como más calmado, que me estoy conectando con mi misma cultura. Para cada persona, poder hablar español significa algo diferente. Para mí, siempre he pensado que si a una persona le gusta el español, lo quiere aprender y quiere hablar con gentes de esos países que hablan español y en verdad quiere ser sus amigos y ayudarnos, esas son buenas personas. Así que, si tú estás estudiando el español, quiero que sigas y que tenga mucho éxito. Y para todos, mi mensaje es simplemente trátense bien y traten de hacer conexiones y nuevos amigos. Aprender un nuevo idioma es una buena estrategia para hacer esto y si ya saben el español, traten de aprender otro idioma nuevo. Cuando se estudia otro idioma, nunca se sabe con quién se va a encontrar en el futuro. Así que no tengas miedo y inténtalo. Ya saben que conmigo, aquí en este canal, pueden aprender del inglés, español, chino y japonés. Los invito a aprender conmigo y también me gustaría saber qué tipo de efecto ha tenido los idiomas en tu vida. Me pueden dejar saber con un comentario. Bueno, por ahora eso es todo que quería decir. Pues hasta la próxima, cuídense y nos vemos en el próximo video.